Ya, bueno, en esta octava parte, que es muy tediosa, iba a contarles la historia de la computación, pero vamos a saltearnos porque esto al final está en mi canal de YouTube, no, en mi canal de YouTube, disculpen, no, en mi LinkedIn, en mi Facebook, está la historia de la computación. Yo lo que he hecho acá es resumir la evolución por separado del hardware del software, ¿no? Solo para rápidamente. En el año 41, en Alemania se creó la primera computadora. La creó Konrad Zuse y se llamó la Z3. En el 42, en Estados Unidos, John Vincent Atanasoff y Clifford Berry crean la computadora ABC, la primera computadora americana. En el año 44, en Inglaterra, Tommy Flowers crea la computadora Colossus, ¿no? La creó en Bletchley Park, que es donde participó Alan Turing, ¿no? Donde Alan Turing estaba descifrando el código Enigma, ¿no? La máquina Enigma de los alemanes, ¿no? En el año, o sea, Tommy Flowers, de hecho que conocía a Alan Turing. En el año 44, en Estados Unidos, Howard Aiken termina de crear la computadora Harvard Mark I. ¿Por qué le llamaban Harvard Mark I? Porque era en convenio con la Universidad de Harvard, ¿no? Y la Marina. Bien. En el 45, en Estados Unidos también, el alemán, el húngaro, John von Neumann, según las biografías dicen, un hombre muy inteligente, genio de genios, escribe un reporte para la computadora EDVAC, que al final se le conocería como la arquitectura de von Neumann, que hace un rato la mencioné. En el 46, en Estados Unidos también, Mauchly y Ecker eh, crean una empresa para crear computadoras y la primera computadora que crean es la ENIAC, ¿no? O sea que como que la primera computadora comercial. En el año 47, en Inglaterra, Freddie Williams y Tom Kilburn crean la computadora Manchester Mark I. ¿Por qué Manchester Mark I? Porque se crea en la Universidad de Manchester, ¿no? Así como el Harvard, ya, Manchester. En el 49, en Inglaterra, Maurice Wilkes y investigadores de la Universidad de Cambridge crean la computadora Exact. Igual en Inglaterra, Frederick Williams termina la Manchester Mark I, ¿no? Arriba la comenzó, acá la terminó. En el año 50, la ERA, la Asociación de Investigación e Ingeniería, diseña la computadora 1101. En Inglaterra, el Laboratorio Nacional de Física, en inglés NLP, ¿no? National Laboratory Physical, basado en la idea de Alan Turing, crea una computadora llamada la Pilot Ace, ¿no? O sea, cumplía con la especificación de Alan Turing que hizo en el 48. En Estados Unidos se crean las computadoras SEAC y SWAC. En Australia también se crean computadoras, la C-CIRAC, ¿no? En Inglaterra, otra computadora, la Ferranti Mark I. En Inglaterra, otra computadora, la Leo 1. En USA, en el 52, el Instituto Avanzado de Estudios Avanzados, donde trabajaba Einstein, crea la IAS, ¿no? ¿Sí? En el 53, en Inglaterra, se crea la computadora Manchester TC ¿no? Con transistores, ¿no? Bien, en el 53, en Estados Unidos, la corporación RAND, ¿no? La que proveía armas en la milicia, crea la computadora Joniac. Por si acaso en RAND trabajó John von Neumann, por eso que a la computadora le pusieron Joniac, por John, que trabajaba en esta empresa, en la RAND. A manera de anécdota, ¿no? Según leí, dice que von Neumann, dice el autor, ¿no? De la biografía, que cobraba $400 como asesor al año. Una de las más grandes mentes brillantes iba de vez en cuando a asesorar durante todo el año y solo le pagaban $400. O sea, ustedes, nosotros, voy a incluirme, que no tenemos ni la milésima parte del talento de este monstruo de la computación, de la matemática, porque era matemático, von Neumann, ganamos más. Es increíble que pidan aumento de sueldo cuando un genio ganaba $400 al año. Bueno, sin comentarios, ¿no? En el 55 se crea la Deus, una computadora ¿no? en Inglaterra, ¿no? En el 56, en Estados Unidos, se crea la computadora LGP30, ¿no? De la empresa LibreScope. En el 56, el MIT crea el TX0, ¿no? Una computadora con transistores, ¿no? En el 58, la empresa RCA, que después trabaja con criptografía, crea el modelo 501, ¿no? De computadora. En el 60, la empresa DEC,
Digital Equipment Corporation, crea la PDP-1. Esta computadora es, digamos, un clásico, porque en esta computadora es que se desarrolla inicialmente la programación. Ahí se crea normalmente los primeros juegos, ahí se crean los primeros virus, ahí se crea los primeros sistemas operativos, ¿no? Ahí se crea los principales, el software, cuando se crea sobre una PDP-1 de la empresa DEC, ¿sí? Bien. En el año 60, también Japón recién entra a las computadoras y crea la NEAC 2203. NEAC porque Nippon Electric Automatic Computer, o sea, computadora automática eléctrica japonesa. En el 61, Estados Unidos sigue lanzando más computadoras, en este caso IBM lanza su primera serie, ¿no? La serie 7000, que son mainframe, ¿no? Y también la serie 1400, que son mini, ¿no? En el 61, en Estados Unidos, Ferranti Sirius anuncia, ¿no? Una memoria con retardo magneto estrictiva, dice, ¿no? Bueno, y así vamos dando cuenta que casi todo sale en Estados Unidos, ¿no? Todo es USA, ¿no? Durante años, las primeras computadoras aparecieron en USA, luego, bueno, primero apareció en Alemania, pero fue un esfuerzo aislado de una persona, del gran Konrad Zuse. Pero, sin embargo, en Estados Unidos sí apareció un montón de computadoras, tanto en el gobierno, tanto en la empresa privada, en las universidades, o sea, fue por todos lados en Estados Unidos. En Inglaterra fue en el sector educativo, en las universidades de Manchester, ¿no? ¿Sí? Cambridge, eh, eh, la milicia, ¿no? En este caso, Bletchley Park. Eh, y bueno, esfuerzos aislados en Japón, en Australia, ¿no? En diferentes países, pero casi todo fue en Estados Unidos. Bien, veamos la programación, el software. ¿Cuál fue el primer programa que se lanzó para una computadora? El mismo que hizo el primer hardware, hizo el primer software. O sea, el gran Konrad Zuse. Se podría decir que él es el padre de la computación, ¿sí? Porque hizo el primer hardware y el primer software. Fue un genio, ¿no? Alemán, digamos, no tan valorado, ¿no? Hasta ahora. Poca gente valora el esfuerzo de hardware y software del gran Konrad Zuse. Él creó un lenguaje de programación, bueno, un semi-lenguaje de programación llamado Plan Calcul o plan de cálculo, ¿no? En el 48, Shannon, ¿no? Escribe la teoría matemática de la comunicación, o sea, la teoría de la información, ¿no? Information Theory. En el 48, en Inglaterra, Frederick Williams y Tom Kilburn, ¿no? Crean el primer programa informático de computadoras, el Manchester Baby, que corría sobre la computadora, ¿no? Creados por ellos mismos. En el 51, en Inglaterra también, Alan Turing dice, ¿pueden pensar las máquinas? Y a eso se le llama la prueba de Turing, ¿no? El test de Turing. En el 52, en Inglaterra también, se crea OXO, ¿no? Un programa que corre sobre la computadora Exact, también fabricada en Inglaterra. O sea, primero se creó, recuerda, el hardware y después de años se creó el software para que esa computadora que antes hacía una sola cosa, que era calcular, haga otras cosas a través de un programa. En el 52, la gran almirante de la naval Grace Cooper crea el compilador o el programa A0 para el Univac 1. En el 53, John Backus crea un programa llamado Speed Code, ¿no? El mismo John Backus, en el 57, crea el primer lenguaje de programación, el Fortran. Bien. En el 57, la corporación Sperry Rand crea un compilador basado en el Mathematic creado por Gray Hopper. Gray Hopper creó el A0, el Mathematic y bueno, participó en la idea del COBOL, ¿no? En el 58, el gran John McCarthy crea el lenguaje Lisp de inteligencia artificial. En ese mismo año, eh, el, la defensa aérea americana crea un sistema llamado SAGE, ¿no? ¿Sí? O sea, bueno, la defensa no. Una universidad, no me acuerdo si es el MIT, que creó SAGE, y ese sistema lo usaba la defensa de Estados Unidos, ¿no? SAGE. Fue uno de los primeros programas, ¿no? Pionero en qué? En computación interactiva, en sistemas multiusuario y redes. Este SAGE inspiró a Douglas Engelbart en hacer cosas más avanzadas, ¿no? En el 58, o sea, 10 años antes, ¿no? En el 59, en el MIT, se crea un lenguaje llamado APT. APT porque es lenguaje asistido ¿no? por computador. No, APT significa, no, el que es
fabricación asistida por computadores, CAN, CAN, CAN. KPT es un lenguaje, Application Toolkit, si no me equivoco. 59. En el 59, ya Douglas Engelbart propone el hipervínculo. En el 60, se crea COBOL. En el 60, se crea el algoritmo Quicksort, pero no en Estados Unidos, sino se crea en Moscú. Lo que pasa es que un americano estaba estudiando, me parece que idiomas, en Moscú. Y estudiando idiomas, se le ocurre programar el algoritmo Quicksort, que fue uno de los más usados. Bueno, parece que ya la gente quiere terminar, porque veo que ahí están que hacen bulla. A ver, ¿dónde es la bulla? A ver, ¿quién me dice de dónde sale esa bulla? Acá, ya lo detecté. Ya. ¿O no? Ya, por fin. Bueno, entonces, eh, en el 61 se crea algo así como el primer sistema operativo, ¿no? En red, llamado el CTSS, ¿sí? El CTSS fue el pionero, digamos, en trabajar un sistema en red. Después ya vino Unix, ¿no? En el 61, la Marina, ¿no? Introduce un sistema de datos táctico, ¿no? Militar. En el 61 se crea las primeras comunidades online, ¿no? Ahora ahí está por gusto. En esa época usaban el CTSS, el sistema de tiempo compartido, el sistema Plato 2. En el 62 se crea el lenguaje de programación APL, ¿no? Application Program Language, así se llamaba. O sea, APL significa un lenguaje de programación en inglés, ¿no? Bueno, en el 62, en el MIT, se crea Link, ¿no? Para una computadora personal. En el 63 se crea los códigos ASCII para normalizar la información en todo Estados Unidos y América. En el 63, en los laboratorios Bell, se crea un programa de animación llamado Netflix, ¿no? En el 63. En ese mismo año se crea un programa asistido por computadora, o sea, un CAT llamado DAC-1, ¿no? En el mismo año se crea Sketchpad, ¿no? El primer sistema interactivo de dibujo, ¿no? Pionero en dibujos, ¿no? En el 64 se crea el sistema aéreo Sabre, que hasta ahora se utiliza, ¿no? En el 64, Sabre. También en el 64 se crea el lenguaje BASIC, ¿no? En el colegio Dartmouth, por estos dos científicos, Thomas Kurz y John Kemeny, ¿no? En el 65 se crea Dendral, que fue el primer sistema experto creado por Edward Feigenbaum, ¿no? En el 65 se crea el primer lenguaje orientado a objetos, bueno, se termina de programar el lenguaje orientado a objetos llamado Simula. Esto lo crearon dos daneses, o noruegos, disculpe, dos noruegos, Christian Nygaard y Ole John Dahl, ¿no? Bien, recuerda, en el 65 se creó el primer lenguaje orientado a objetos, ¿sí? O sea, en esa época no existía el Internet, señor. No existía nada de lo que, no existía tantos usuarios, no existía nada de lo que ahora existe. Entonces, o sea, no me puedes decir que la programación de objetos nació para la web, ni nació para el cliente servidor, no, nació eso antes, ¿no? Bien. En el 66, en el MIT, Joseph Weizenbaum crea ELIZA, otro sistema experto, ¿no? En este caso de procesamiento del lenguaje natural. En el 67, el sudafricano Seymour Papert crea el lenguaje Logo, ¿no? Para niños. En el 68, el gran profesor de algoritmos Dijkstra, ¿no? De la escuela holandesa, de la Universidad de Ámsterdam, publica que el GoTo, ¿no? Es dañino. En el 68, en Estados Unidos, se lanza el SIX, un sistema de IBM, ¿no? Que, transaccional, pues, ¿no? Que hasta ahora lo usan la mayoría de bancos, ¿no? En el 68, Terry Winograd, ya hablamos de él, crea un lenguaje natural llamado SHRDL1. O sea, ahí hay inteligencia artificial, hace ratazo. En el 68, el gran Douglas Engelbart crea en Stanford Research International la madre de todas las demos. ¿Qué es la madre de todas las demos? Donde apareció la primera videoconferencia, el procesamiento de texto, el mouse, etcétera, ¿no? Bien. En el 69, en Estados Unidos, en AT&T, se crea Unix, ¿no?
disculpa. En el 69, la ACM crea el SIGGRAPH, un grupo para gráficos, y en el 70, porque la historia le he puesto hasta 70, Niklaus Wirth crea el lenguaje ALGOL 60, ¿no? El creador de Pascal, por si acaso. Bueno, hasta ahí la parte teórica.